Bienvenidos al podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, donde compartimos conocimiento y experiencias con expertos en fisioterapia invasiva y medicina musculoesquelética. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado. Bueno, pues buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde estéis. Estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Jacobo Rodríguez Sanz, de la Universidad Internacional de Cataluña. Y bueno, pues es un nuevo podcast donde hemos podido tenerlo presencialmente, aprovechando su paso por Zaragoza. Y bueno, yo creo que es sobradamente conocido, estás mucho en redes sociales, yo creo que mucha gente te conoce, pero qué mejor que tú para que te puedas presentar un poquito, que nos cuentes pues dónde trabajas, a qué te dedicas. Bueno, yo realmente siempre me defino como pues un apasionado de la profesión, es lo que me transmitieron mis profesores, que Pablo pues me vio crecer desde el primer momento y bueno, siempre he estado muy ligado a la parte de la investigación, hice mi tesis doctoral aquí en Zaragoza y empecé toda la parte de investigación junto con la línea así más clínica, ¿no? Nunca he dejado de ver pacientes, que creo que es lo que te hace estar en la realidad, que a veces se nos olvida. Y bueno, y en 2020 me fui a Barcelona, que es donde estoy ahora, en la Universidad Internacional de Cataluña, y ahí, pues desde el año pasado, dirijo el área de estructura y función, que es toda la anatomía y fisiología de la universidad. Principalmente mi línea de investigación es la fisioinvasiva y bueno, y dedico mi vida a la investigación en invasiva, a la docencia y a ver pacientes y a disfrutar de la profesión. Bueno, pues como os decía, realmente sí que fue uno de los alumnos que se graduó en las primeras promociones, en el 2015 creo que fue, sí, en Universidad San Jorge. Yo en ese momento pues tenía ese reto de construir ahí el grado de fisioterapia, bueno, en una época bastante ocupada en mi vida, pero bueno, la verdad es que aprendí mucho. Y luego, pues fíjate, digo, casi ha seguido como mis pasos, ¿no? Porque ha sido universidad privada, seguro que no dentro de mucho tenemos en la pública, no lo sé, espero que sí, iremos echando ahí el gancho, pero bueno, sí, ya sé que estás muy contento, hombre, la privada lo que tiene a veces es que... Muchos más medios. Es muchos más medios, pero por otro lado yo la experiencia que tuve es que lo que es la parte de investigación, al menos no la valoran mucho, se enfocan mucho en docencia, en dar docencia, que es al final, pues lógicamente donde se gana la subsistencia, digamos, de como empresa. Pero bueno, si más o menos consigues, y yo creo que lo has hecho bien, abrirte ahí un camino, tener los medios y sacar tiempo para hacerlo, pues... Sí, la verdad es que ahí sí que ahora mismo nos permiten hacer muchas cosas, hay una apuesta firme sobre la línea de investigación, en este caso de la invasiva, y bueno, ya estamos en colaboración con otros grupos de la universidad, de bioingeniería, de proyectos regenerativos en células, o sea, como abriendo un poco las tres líneas, ¿no? Por un lado, la validación de abordajes en cadáver, por otro lado, la validación de los efectos en líneas celulares y animales, y por otro lado, pues la colaboración con hospitales y clínicas para la implementación en pacientes. Sí, yo creo que quizás lo que es el sector de universidades privadas, yo por lo que conozco, tampoco es que lo conozca muy en profundidad, pero es altamente variable. Igual que la universidad pública tiene una regulación general y tú hablas con cualquier compañía pública y más o menos es todo parecido, yo creo que la privada depende mucho de ti como persona, de cómo te valoren, de quiénes tienes de quién en ese esté momento arriba en de ese, jefes. sí, correcto. Porque yo recuerdo cuando entré, me acuerdo que tenía una jefa maya que le tengo un gran cariño y aprecio, y la verdad es que era todo darme libertad, bueno, pues a construir, a tal. Y luego pues a veces cambian las cosas, entran otros jefes y todos son problemas, o la investigación parece un gasto y no una inversión. Bueno, yo creo que tienes que aprovechar eso, mientras ahora te hay dejen, que aprovechar el tirón que nos dejan y nos lo porque permiten. es verdad que te da mucha libertad y sobre todo medios, que eso es importante. Sí. Pero bueno, ya que te tenemos aquí, bueno, he pensado diferentes preguntas para la entrevista, y una de las cosas que me gustaría preguntarte es, una de las técnicas más utilizadas es la electrólisis percutánea, ¿no? Bueno, pues diferentes denominaciones con diferentes equipos, bueno, va a haber una variabilidad, pero por hablar del genérico como corriente galvánica, quizá es de las que más se ha desarrollado últimamente, pero a mí me gustaría, si nos pudieras hacer como un breve resumen de, tú que te manejas mucho en este tema, en la evidencia, ¿qué nos dice la evidencia a día de hoy que puede hacer la electrolisis? Es decir, pues para estos efectos sí, o qué cosas pues están en duda, o qué cosas incluso, oye, tenemos que descartarlas, igual han sido parte del argumentario,
pero ahora mismo no se sostiene, ¿no? Entonces, si nos pudieras hacer esa síntesis, sobre todo porque muchos de los que nos escuchan son fisioterapeutas clínicos y a veces pues yo creo que es de gran ayuda pues poderlo situar un poquito en el estado actual, ¿no? Sí. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que la electrolisis, toda la fisioterapia invasiva es joven, nuestra profesión es joven, esta parte es mucho más joven. Entonces, tenemos una evidencia de leve a moderada, no podemos hablar de una evidencia súper robusta. Tenemos por un lado unos estudios que son más básicos a nivel de células y a nivel de animales, que yo creo que tampoco hay que menospreciar porque son los que nos dicen muchas veces el efecto fisiológico per se que no podríamos saber de otra forma, ¿no? Porque hacer una biopsia en una persona viva, pues nosotros alguna vez hemos conseguido hablar con comités de ética para hacerlo, pero tú bien sabes que no es algo sencillo ni ético. Salvo que sea un grupo de amigos. Exactamente. Bueno. Entonces, pues tiene cierto valor. Por resumirlo así de forma muy rápida, podríamos decir que tiene 3 efectos principales. Uno que es un efecto proinflamatorio, o sea, genera un efecto proinflamatorio en la región donde lo aplicamos. Por otro lado, genera un efecto de, vamos a decir, de apoptosis, daño o incluso muerte celular, o sea, destrucción de esa parte del tejido, y esa destrucción del tejido viene también de la mano de la neovascularización, o mejor dicho, de la llegada de vasos sanguíneos a esa región. En definitiva, si lo analizamos y vemos los diferentes estudios que hay, unos aportan unos, otros otra parte, pero todos van como un poco en la misma línea, ¿no? De que sería un iniciador de la inflamación, y eso es algo muy positivo, tanto a nivel crónico, porque en una patología crónica ese tejido se ha quedado como en un bucle y nosotros podemos con la electrolisis llevarlo al principio. Sí, reactivarlo o señalizar un poco al cuerpo, ¿no? Que eso es. Debe iniciar ahí. E incluso en la parte aguda también, porque en la parte aguda nos va a ayudar a focalizar ese efecto proinflamatorio, que es la primera parte de la regeneración, para que empiece ese proceso de una forma como más ordenada, ¿no? Sí, que igual hay más controversia, ¿no? Que se ha dicho durante mucho tiempo hasta qué punto la electrolisis se puede hacer en una fase aguda, inflamatoria, y quizás eso pues más controvertido. Ahí tendríamos, ¿no? tendríamos que entrar más al detalle, pero creo que es interesante, porque sobre todo eso lo utilizamos en la lesión aguda muscular, ¿no? Y realmente la lesión aguda muscular, el tejido muscular es diferente al tendinoso, lleva otra vía de regeneración. Y en los primeros 5 días es donde todo el pescado se vende, ¿no? Sí. De si ese músculo va a regenerar o va a generar una cicatriz. Y los diferentes estudios, ya a nivel de biología, no tanto de electrolisis, nos explican la grandísima importancia de que en los primeros 4 días, entre el día 2 y el día 4, haya realmente una región proinflamatoria en la zona de lesión. ¿No? Tiene que haberla. Sí. Tiene que haberla. Y si no la hay, si nosotros hacemos un cambio rápido a una fase antiinflamatoria, el fibroblasto, el tejido conectivo, es el que se queda ahí y es el que empieza a hacer la cicatriz. Ya tienes más riesgo, sí, de fibrosis o mala cicatrización. Entonces yo creo que por eso la electrolisis es crucial en esa fase aguda. Y además, otra parte que es clave, y es la hidrólisis. O sea, eso es químico, puro y duro. Si yo tengo un líquido que consigo hidrolizar, pues es más líquido, es más fácil de absorber, y me aseguro que no se queda ese edema, ese hematoma enquistado, que es, el problema estrella en una lesión muscular. Sí, otra cosa es que tengas una colección, que eso también es igual un debate que ha habido durante un cierto tiempo, es decir, cuando tienes una colección hemática muy amplia, se ha visto que mucha gente aplicaba electrolisis como para licuar esa colección, pero al final, si es muy amplia, entiendo que aguja tienes en el que mar. sacarla. Exactamente. O sea, es como echar una aguja cosa es una al zona mar. pequeñita, pero tienes que usar una aguja biselada o ayudarte, en este caso, de compañeros, ¿no? Que puedan hacer esa extracción. Pero claro, si vamos a tendón, digamos que ahí en esa fase aguda ya no aplicaría la misma lógica, no se recomendaría, porque en músculo nos dices que aceleras esa regeneración, evitas fibrosis, pero claro, en una tendinitis, ¿no? En una fase aguda de una lesión de tendón, ahí que está en una fase muy alta de inflamación. Pero hablaríamos de una fase aguda dentro de una tendinopatía crónica, es decir, que se ha reactivado. Bueno, se podría valorar. Porque para mí es un poco diferente, porque el problema a veces de cuando hay una reactivación de un tendón crónico... O sea, si es una primera vez,
Claro, si es una ya primera es vez, la correcto. repetición de un evento porque ese tejido es de mala calidad, ¿no? Yo en el caso, esto ya sí que sería mi opinión, pero en el caso de una tendinopatía aguda de primera instancia, sí que podemos valorar o bien a lo mejor no emplear directamente la electrólisis, Sí, dejarlo estar a ver unos quizás días, ¿no? o quizás hacer una bajada de dosis y trabajar más los síntomas, ¿vale? Más Sí, la parte sintomática. analgésica para Exactamente. facilitar la función un Que al poquito. final la evidencia disponible que tenemos a día Como de con hoy. el frío o con otras técnicas que igual no tengan un gran efecto realmente antiinflamatorio, pero te permitan mejor función, ¿no? Eso, que busques esa función para combinarla luego con el ejercicio. Y la baja dosis, la baja intensidad, pues ya los metaanálisis que tenemos hoy en día nos hablan de hasta 3 veces mejor efecto en el dolor que la alta intensidad. Entonces, claro, a veces me llama la atención la gente que está en guerra de baja o alta. O sea, es que no es una guerra, es la baja para una cosa y la alta para otra. Sí, según y conviven, tu objetivo, ¿no? Claro, y conviven. Sí. Yo uso las dos y conviven, Sí, ¿no? sí. Y simplemente es valorar la evidencia disponible y ver qué es lo que hace cada una e ir creando nueva. Sí. ¿no? Entonces, Y hay, por ejemplo, en ese caso de una tendinopatía crónica que se ha reagudizado incluso en esos primeros días, defenderías y un poco en base a qué criterios el poder hacer electrólisis y en qué intensidades o en qué rangos. es una buena pregunta y realmente la respuesta de decir absoluta no está, ¿no? Y más en la tendinopatía que hay tantas variantes y no es lo mismo un tendón, pues por ejemplo en el codo que en la rodilla, que reaccionan de forma diferente, o sea, hay muchas variables, ¿no? Yo lo primero que intento valorar es si esa neovascularización que veo es realmente efectiva o no, ¿no? O sea, si es de larga duración o no. Si es de larga duración y no es efectiva, sí que puedo hacer electrólisis en esa región, porque quiero que el efecto inflamatorio sea efectivo, ¿no? O sea, darle esa oportunidad al tejido. No directamente en el vaso, sino en el tejido que yo identifique como clave. A veces el propio que decimos diagnóstico por aguja, ¿no? El ir tocando diferentes zonas, reproduciendo síntomas, eso es. Bueno, y hay eso tendones que igual puede estar en una fase aguda y que no veas realmente una neovascularización, ¿no? Con el eco, entonces, bueno, ahí también te lo plantearías Eso igual. es. Luego, el tema de la alta o baja intensidad en procesos crónicos, yo personalmente valoro mucho el sistema de inhibición descendente del dolor para ver qué tal va a gestionar ese paciente la alta intensidad. Porque si no lo tiene activo, pues para que lo entienda todo el mundo, eso quiere decir, si yo me hago daño, ¿vale? Si yo me hago mucho daño, mi cuerpo pues genera una serie de sistemas para disminuir ese dolor, ¿no? Es lo que se llama la disminución del dolor por contrairritación. Bueno, en fisioterapia se ha hecho mucho, el masaje fuerte, ¿no? Para el dolor, pues eso, si el sistema de inhibición descendente del dolor funciona bien, disminuye el dolor. Ahora, ¿qué pasa? Si no funciona bien en el paciente y yo le hago más dolor, pues el paciente tendrá más dolor. Lo sensibilizo, ¿no? Entonces, yo eso lo valoro para valorar si me interesa más trabajar en baja intensidad y que no se irrite mucho o con otra técnica, o la alta intensidad. Pero yo siempre que puedo entro a alta intensidad porque es lo que más conocemos de efectos. Sí, en un paciente buen respondedor, aunque entres con alta intensidad, vas a tener más capacidad de modularlo. A priori sí. Vale. Ahí, por ejemplo, en práctica clínica, ¿qué es lo que sueles hacer o qué te basarías para ver si tiene una buena modulación del dolor o qué sueles hacer? Hay varios y de hecho, hace 3 semanas se publicó un artículo nuevo del grupo de Quique Velasco que es muy interesante, o sea, precisamente para testarlo. Entonces, por poner algún ejemplo, una de las cosas que se hacía hasta hace poco era con un algómetro, pues decir, vale, pues yo llego a un punto de dolor y veo 50 newtons, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Cuánta presión consideras que es dolorosa ya, no? Sí, pues yo que sé, a 5/10 de dolor, ¿vale? Entonces, en la extremidad contraria se pone un esfigmo, ¿vale? Hasta que llegue a un dolor de 4 o 5 de dolor y se mantiene ahí, ¿vale? Entonces, eso sería como el nuevo elemento doloroso. Que te va a modular, ¿no? Que técnicamente, si tu sistema de inhibición funciona bien, cuando vuelva a testar esos 50 newtons, tiene que doler menos. Dejar aumentar la cantidad de presión, ¿no? Correcto, ¿vale? Y entonces lo que han hecho estos compañeros para hacerlo todavía más fiable, en vez de hacerlo con el algómetro, lo hacen con un TENS. ¿Vale? Entonces ponen un TENS a 2 hercios en una zona concreta y van subiendo la intensidad hasta la primera sensación dolorosa. Vale, para saber exactamente a qué intensidad se marca. Y claro, y al final el parche no se mueve. ¿no? Sí, porque quizás el algómetro varía un poco según cómo comprimas. Entonces han visto que es una forma más fiable y más reproducible para testarlo. Que a ver, que de todas formas... Sí, es una forma rápida realmente, ¿no? Es decir,
y simplemente aplicas el estímulo hasta que es molesto, digamos, y vuelves a retestar y ves si ha habido, si ha mejorado el paciente y aumenta el umbral, pues consideras que ese paciente es buen candidato a poner una alta intensidad. Eso es, no estás pero en que hay riesgo. otras veces que no hace falta hacer pruebas, que ya lo ves entrar por la consulta y ya sabes, a este no le voy a meter. Bueno, sí, ahí, ¿no? ya que cuando tengas más años ya y eso ibas diciendo, igual el par recién acabado. No. Y hay algunos que pueden modular muy bien, pero te saltarán todos los warnings de esto. Por eso. Y de este no lo toco ni con un palo, pues acaso lo justo y vamos a ver cómo va respondiendo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues a ver, es muy curioso porque generalmente parece que a veces en la profesión somos como muy dogmáticos, ¿no? De no, esto es una fase aguda, no se hace tal. Pero hay que ir introduciendo ese razonamiento clínico y decir, bueno, pues depende y qué tipo de paciente sea. Y bueno, yo creo que eso es quizás lo que más echamos de menos a veces en los fisios, ¿no? Que no solo vayas a un curso y veas técnicas, que realmente eso ahora en la red, bueno, no ha salido todavía publicado, pero cuando escuchen este podcast, un ejemplo que ponía Jan Domerold en la entrevista que le hice en Washington es que dice, oye, yo es que podría enseñar a un chimpancé a pinchar un recto femoral, pero el chimpancé no piensa, o sea, que claro, la técnica no es tan complicada, pero... No. Pero lo que tendríamos igual como profesión es que trabajar mucho más aparte de razonamiento clínico para en ese momento de tomar una decisión, decir, oye, ¿yo por qué hago esto? ¿Tiene sentido? Hombre, me puedo equivocar, pero es una Totalmente de acuerdo. buena decisión. Es como cuando dices, bueno, yo puedo tener mejores o peores resultados, pero si la decisión es buena, ¿no? Esto lo dice mucho la gente que invierte en bolsa, ¿no? Dices, tú has analizado bien la compañía, tú has invertido bien, pero luego puede haber otros factores que el resultado no sea el óptimo. Pues yo creo que aquí debería ser algo parecido, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo un poco con este tema, hay un gran debate también en el tema de las dosis, es decir, tanto por estudios de ciencia básica, que no sé hasta qué punto se pueden trasladar o no, como por diferentes corrientes, metodologías que trabajan con diferentes intensidades, pues ha sido siempre un tema muy controvertido. Entonces, sí que es verdad que cada uno defiende pues lo que entiendo que les ha funcionado, también hay ciertos estudios, pero no sé si podrías también un poco resumir esa evidencia de, oye, qué dosis más o menos están aceptadas, que funcionan bien, o para qué tejidos o en qué situaciones, y luego no sé si abrir un poco el intervalo y decir, oye, posiblemente si queremos ir con este objetivo igual podemos, no sé, bajar dosis, si queremos ir con este objetivo o este tipo de pacientes. Y aquí también incluyo la parte de la microelectrolisis percutánea, que es uno de los colaboradores del podcast, y agradezco aquí públicamente por esa colaboración y hacer posible este proyecto, que realmente esas pequeñas intensidades, yo por ejemplo cuando lo he podido usar en pacientes me ha aportado mucho, sobre todo de analgesia, para mejorar la función, o como incluso preparación para luego hacer técnicas un poquito más intensas. Entonces bueno, pues, sin ser tampoco como muy talibanes en tal, ¿cómo lo verías tú este tema de dosificación, o cómo nos lo podrías sintetizar? Yo creo que tú has dicho la palabra clave, o sea, la gente es que es muy talibán y hay que entender, contigo no me cuesta hablarlo porque eres científico también y entiendes muy bien que las cosas van variando, que vamos cogiendo información de un lado y la voy incorporando ¿no? a mi práctica clínica, pero que no es lo que hacía antes y me iba bien, ahora ya deja de valer, ¿no? Entonces, a ver, la ciencia básica es algo muy importante, pero hay que entenderlo. O sea, la ciencia básica lo que nos da información es sobre lo que hace la técnica per se. Y eso sí que lo da muy bien. O sea, lo que hace esa técnica per se. No me está diciendo lo que va a hacer directamente en toda la variedad de tendones que hay, que son todo tendones diferentes. En un ser humano, con la complejidad que eso tiene, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, los estudios en animales sí que es verdad que tienen un porcentaje genético muy parecido al nuestro, entonces nos dan información, en mi opinión, valiosa. Y sobre todo cuando hay varios estudios que van todos un poco en la misma dirección. Lo mismo, Y que sería un dato que sería, como hemos dicho antes, muy complejo de obtener de otra forma. Sí, ¿no? vamos, muy complejo. Y un comité de ética te dejaría hacer según qué cosas. Muy difícil. O sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos una información, yo desde mi punto de vista, muy valiosa, que ya hemos comentado antes, ¿no? Los diferentes efectos. Ahora bien, ¿cuáles son las dosis más estudiadas? Pues principalmente de 3 miliamperios a 6 es como el rango que a día de hoy parece que es la ventana terapéutica más óptima, con todas las variables que pueda haber.
¿vale? Con todas las variables que pueda haber. Sí, de más o menos disparos que puede estar en graduar según la situación Totalmente. del paciente, ¿no? Eso es. Pero bueno, esas intensidades parece que son las que han sido más utilizadas. Pero ¿no? eso también aprovecho para decir, ¿quiere decir que por debajo de 3 no funcionen? No, quiere decir que están menos estudiadas. Sí, Entonces sí, no sí. tenemos tanto esa información. Pero bueno, el otro día lo hablábamos en redes sociales, porque yo creo que hay mucho desconocimiento sobre esto, de que se hablaba de que la microelectrolisis, que no tiene efecto, que no tal. A ver, hay un estudio de 2014 que ya hablaba de un efecto proinflamatorio de las dosis de 350 microamperios. Sí, bueno, Entonces, acabamos de publicar ahora un pequeño estudio piloto y yo te digo, clínicamente, a mí cuando me la han aplicado, me acuerdo con Óscar en Roncio, en un taller que estuve en el anterior congreso de invasiva, que tenía un dolor de cadera y, o sea, personalmente, esto ya es un punto de vista, yo que soy un paciente, bueno, me dedico a la invasiva, pero cuando me tienen que hacer la invasiva no la tolero tan bien. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es lo bien que pude tolerar y me generó mucha analgesia inmediata. Entonces yo en ese punto dije, oye, realmente para un paciente que las agujas le cuesta el recibir un impacto muy alto, Correcto. ¿podría de alguna forma prepararme para recibir más impacto o generarme una analgesia que me permita, yo qué sé, hacer más ejercicio, estar un tiempo, una ventana sin dolor? Bueno, una buena ventana. Yo lo vi, o sea, tuve la posibilidad de experimentarlo y también hay una parte que eso ya igual son más matemáticas y lo puedes explicar tú mejor, ¿no? Que yo ese detalle tampoco entro tanto, pero cuando me hicieron la aplicación estuvieron mucho rato. Y al final eso entiendo que es mucha acumulación de dosis. Eso también tiene que tener un efecto que siempre dices, bueno, es que si vas encima de un umbral tendrás unos efectos ya, pero poder, en este caso recibí yo mucha dosis, igual estuvo un minuto, aunque sea un poquita intensidad y la tolere muy bien, pues yo creo que igual hay o pacientes incluso más que tiempo, les va muy bien. Incluso más tiempo. De Sí, hecho, o mucho más. Esto en un taller tampoco se le pega conmigo 15 minutos, pero yo solo con un minuto, digo, un minuto no hubiera aguantado con otras intensidades. Pero creo que ese concepto es algo que, o sea, la gente le llama la atención, pero realmente la ciencia ya lo ha defendido. Hay 2 metaanálisis, que es bastante evidencia, una evidencia bastante potente, y que te hablan de que el efecto de las dosis por debajo de 1 miliamperio tienen hasta 3 veces más efecto en el dolor que una alta intensidad. Entonces, quiero decir que ahí está. Y sin necesidad de torturar al paciente, que correcto, también es importante. Correcto. Entonces, yo por eso, yo uso las dos. Yo cuando tengo un objetivo más sintomático, a lo mejor, como decías tú, trabajo más en baja intensidad. Si el paciente lo tolera bien y tengo un objetivo más regenerativo, pues como la evidencia nos comenta, que el efecto regenerativo a día de hoy, sobre todo, lo que más estudiado está, de 3 a 6 miliamperios, trabajo más en esa intensidad. Entonces, son combinables. Son muy combinables. O, por ejemplo, aunque esto no lo haya dicho la ciencia, pero sí la química, si yo quiero generar un efecto hidrolítico, ¿vale? O sea, de pues un edema así enquistado, por ejemplo, en una lesión muscular, oye, yo trabajo más con microelectrólisis, que lo puedo dejar más tiempo, que no voy a generar tanto efecto proinflamatorio y que me va a ayudar a hidrolizar más ese sangrado. Sí, y luego es muy tolerable también, que eso también hay que tenerlo en cuenta para muchos pacientes. Y luego, por el otro lado, sería la otra ventana, ¿no? ¿Qué pasa por encima de 6? Sí. ¿No? Dosis muy altas. Y bueno, ¿y quién te aguanta más de 6? ¿Y quién te aguanta más de 6? Yo creo que más de 3 no te aguanto. Bueno, o sea hay compañeros que lo combinan, médicos, que lo combinan, por ejemplo, en Barcelona con anestésicos. Claro, con ahí anestesia. sí, ahí tienes barra libre para... O sea, es un melón, ¿eh? Sí, Quiero decir, sí. yo personalmente no trabajo por encima de 6 miliamperios, personalmente. Sí. Yo nunca he usado, o sea, yo más de 3 no he aplicado. Pero creo que también tenemos que tener la mente abierta de decir, oye, quizás el día de mañana, en casos concretos, muy concretos, pues sea lo que necesita ese tejido. El deporte de alto rendimiento, que muchas veces se habla, pues igual en esos campos hay que plantearse en un momento dado. Eso es, si pero tienes esa ayuda, ¿no? de anestesia. Nunca se sabe, ¿no? Y creo que es muy pretencioso el pensar que con una única dosis se puede tratar todo. No, eso es imposible. O sea, por ejemplo, el 333 yo lo uso como un punto de partida buenísimo, que tiene una evidencia considerable, y a partir de ahí nos movemos. Sí, pues como tu receta de cocina. Tú tienes el 333, buena receta. Y luego vamos añadiendo cosas. Oye, pues le echo un poquito más aquí, eso esto tal, o esto lo veo que le cuesta un poco más, le meto un poquito más. O sea, es una parte artística, ¿no? De la profesión. Eso es. O sea, somos científicos, pero hay una parte de arte, ¿no? También. Yo personalmente, con lo que estoy viendo en la evidencia y los estudios que estamos ahora haciendo nosotros y tal, yo creo que en tendón acabaremos tendiendo a ir un poco más por encima. O sea, a movernos en dosis más cercanas entre 4 y 5 más que hacia 3.
¿vale? Ahí el miedo que me da a mí, sobre todo, yo siempre pienso en mí como paciente, ¿eh? Digo, madre mía, yo cuando me han hecho de 3 ya he sudado mucho. Buah, pero 3 y 5 duele igual. O Sí, sea, bueno, que pues duele y ya yo no lo he está. probado, pero igual tienes razón. Pero también es como esa empatía de decir, oye, esta pobre paciente que tengo aquí, ostras, es que le duelen las cosas, o sea... entonces, bueno, hay gente que lo tolera muy bien, pero yo creo que también precisamente esa personalización debería... Es como cuando haces la media y un intervalo de confianza y dices, oye, pues me puedo mover aquí y aquí. Exacto. No necesariamente tiene que ser esta dosis, Yo lo adapto al paciente, Por ¿no? explicarlo un poco más clínico, porque si no la gente acaba pensando que dices, hostia, yo engancho ya 6 miliamperios a un paciente. No, yo Sí, si no bueno, lo conozco buenos de días, nada, Plum, ¿no? si no lo conozco de Sí, nada, sí. yo siempre hago algún tiro de aviso, que digo, oye, pues igual es un tiro a 1,5 o a 2, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Vamos Sí, bien? que sabes Venga, vamos que- a subir que un nunca poquito va a ir más, mal, vamos a sí, ver qué sí. tal. Y a lo mejor el objetivo de dosis óptima, entre comillas, lo consigo en la segunda sesión, Sí, sí. porque son pacientes. Y también te permites ver cómo responde ese paciente en una primera sesión, ¿no? Eso es, pero yo el mensaje que mandaría a los que nos escuchan es abrir un poco la mente, joder, que es que mira, los pacientes de EPTE van bien, Y pensar. los de PM van bien, Sí. los de EPI van bien, o sea, a ver, que Sí, que cuando que todos creo que van hay un bien, acuerdo un poco todo más... funciona y lo único es, pues bueno, esa ajustar. personalización, sí. Eso es ajustar. Y La parte creo más que deberíamos artística. de ser más colectivo en eso. Sí. Joder, por ejemplo, los médicos traumas, cada uno hace sus técnicas, pero cuando van en piña, vamos, son Sí, un bloque. eso nos falta igual como Nos profesión. falta. Aquí cada uno va a la suya, pero bueno. Yo también, para terminar esta parte, quería preguntarte, recientemente publicaste en nuestra revista un estudio sobre la electrolisis, el efecto gas, y yo quería aquí comentar una cosa que es como muy, bueno, igual personal mía de cuando he podido tratar pacientes, lo que a veces ves es que en la ecografía se ven cosas, se ven pues engrosamientos, pero la calidad del tejido a veces no la puedes llegar a adivinar en ciertos momentos y cuando, por ejemplo, haces un disparo de electrolisis y ves ese gas, esto además lo comenté con un traumatólogo y le dije, pues mira, me llama mucho la atención que en vez de seguir el rastro del gas, hace como un flujo laminar en algunas zonas que son las que están peor y él me daba la explicación y dice, hombre, cuando un tejido está de peor calidad y yo le meto una infiltración, pues se escapa por tiene ahí. Sí, sí. mucha resistencia si el tejido es bueno, cuando es malo, enseguida se abre por esas zonas. Claro, con el líquido lo ves que enseguida llena ese hueco. Igual aquí con el gas se ve ese flujo laminar un poquito y yo creo que a mí particularmente me ha servido para darme cierta información, pero quería pues eso, comentarte cómo ves eso, si crees que de alguna forma nos da información y del resto de investigaciones que has podido hacer, en qué sentido el gas también nos puede dar más información, nos puede ser útil, incluso tú planteabas, si no recuerdo mal, pues que habéis diseñado una herramienta como para medirlo y al medirlo pues no sé si eso también te puede dar, no sé, información de cara al seguimiento, bueno, que nos des un poco cómo lo verías tú ese el objetivo, tema. El objetivo de estos estudios, que los lideraba el doctor Miguel Malo, era sobre todo tener como estrategias visuales clínicas, ¿no? Porque al final tú en la clínica lo que ves es sobre todo el gas, el cómo se distribuye. Difunde, sí, sí. Claro, entonces nuestro primer objetivo fue intentar ver si había algún tipo de relación entre lo que vemos del gas y el posible efecto, sobre todo efectos meseta, ¿no? Que llamamos efecto de saturación. De decir, Sí, el punto oye, donde ya no hay dando más, ya no ¿no? hay más, ¿sabes? Como Porque para decir cuál es el límite o hasta exacto, qué punto merece hacer no sé cuántos disparos, ¿no? Eso es. Y luego un segundo objetivo también que tenía relación con las cargas eléctricas acumuladas, o sea, lo que sería los miliculombios, ¿no? Intensidad por tiempo, que realmente, pues yo creo que afortunadamente ahora no, pero durante mucho tiempo se decía que era lo único importante, ¿no? Que daba igual cómo llegases a esa carga, que con que le llegase una carga al tejido... Sí, que ya... daba igual ahí que la T, o sea, ahí por intensidad por tiempo, pero claro, eso no es así. Es muy cuestionable porque es como Es. El sistema nervioso al final tiene umbrales y si no llegas a un umbral para una serie de cosas en términos de dolor, pero la estructura lo mismo, tendrá X umbrales donde si no metes una intensidad no vas a generar un tipo de cambio, ¿no? Efectivamente. Entonces, tuvimos esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, demostrar con 5 estudios, que fueron al final 5, que las mismas cargas eléctricas acumuladas, llegadas de forma diferente, no tenían nada que ver, que eso ya es un hecho. E insisto, digo, yo creo que el valor de carga acumulada puede ser interesante, o incluso los milijulios pueden ser interesantes, pero como un dato secundario, ¿no? Pues, por ejemplo, decirte, oye, yo he hecho un 3-3-3
con 27 miliculombios, creo que son, vale, en este tejido. Y tiene no sé cuántos milijulios. Pues bueno, al final la resistencia al tejido es importante, ¿no? Entonces, pero creo que no estamos en ese punto ahora mismo. Creo que serán líneas de investigación futuras y que ojalá, pues en 10 años yo te pueda decir, oye Pablo, mira, este tendón que tiene esta resistencia, ¿vale? Porque la tendinopatía está en este nivel de resistencia, va a necesitar esta carga y a esta carga vas a tener que llegar con esta intensidad y este tiempo. Y va a responder bien. Esos datos... Pues que no estamos ni de lejos en ese punto. Sí. Entonces yo lo que criticaba mucho era las metodologías docentes que te daban ya directamente una carga sacada de la manga. Sí. O sea, ¿en base a qué? ¿No? Ahí es más fácil focalizarte sobre todo en intensidad en función del objetivo y el tiempo que quieras aplicar. Porque es lo que tenemos a día de hoy. Que va a ser, que sea lo único y lo específico, probablemente no, pero es lo que tenemos a día de hoy. Entonces yo sé que si hago esta intensidad con este tiempo, sé más o menos lo que puede pasar. Si hago otras cosas, no sé lo que pasa. Sí, y luego hay también una parte que estarás de acuerdo y, bueno, yo ahora tuve la suerte de pasar una semana en casa de Jan cuando fui a dar los cursos a Estados Unidos y es una cosa que valoro mucho porque, claro, en vez de quedarte en un hotel, te quedas en su casa y, bueno, pues aprovechaba ahí para preguntarle un montón de cosas. Al final es una persona que lleva toda una vida dedicada, ha viajado por un montón de países y recuerdo una frase que me dijo y dije, hostia, Pablo, es verdad, a veces lo tengo en cuenta, pero muchas veces se me olvida. Me decía, cuando tú das un curso, cuando tú explicas algo, tienes que pensar, con todos los respetos, quién es el más tonto de la clase. O sea, o quién es el que tiene más riesgo de liarla. Y tienes que asegurarte que al menos llegue a ese nivel, porque los que sean más espabilados, más cautos, lo harán mejor. Entonces, claro, en este sentido también, si lo piensas como formación, yo creo que también es un valor, en cierta forma, simplificar las cosas. Sí, es de verdad que la gente tiene que pensar, pero no complicar la vida al fisio medio que igual tiene su consulta que no quiere. Y quizás el debate de, oye, me centro en intensidad, aprendo a pensar los objetivos, el tiempo, pues a veces menos es más, ¿no? Porque si yo creo que esto tú también lo entenderás muy bien al dar clase en el grado, ¿no? Claro, la gente que damos clase en el grado no es lo mismo. Posgrado. Yo, fíjate, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo doy desde primero de carrera en medicina y fisio la anatomía, que normalmente les doy la primera clase de su vida, hasta cursos de neuroeje, que sería como lo más complejo que hay ahora mismo en ecografía invasiva. Y tienes que saber modular el discurso. No puedes dar una clase y decir, aquí estoy yo y no. O sea, porque el objetivo de la clase es que aprenda el que te está escuchando. O que quieres que les quede muy claro. Muy claro, eso es. Y luego esos detalles, pues se los das al que está preparado para asumirlos, ¿no? No para porque si no... Que igual incluso en posgrado, pues no es lo mismo un curso básico que avanzado. Igual habría que hacer el esfuerzo que en el básico la gente tenga ese mínimo razonamiento clínico y tenga muy claras las cosas y no complicarles a veces. Eso es. Y la parte, o sea, lo que tendría que estar en el número 1 tendría que ser la seguridad. Eso es el número 1. Y a partir de ahí, pues quizás los que tenemos que divagar un poco más somos los que estamos en ciencia, porque tenemos que ir viendo nuevas probabilidades, tal, pero no creo que el que tenga que probar sea el que está con un paciente. No, y que no todas las técnicas las tiene que usar todo el mundo. También hay escalones donde tú con el tiempo cojas una experiencia, vayas evolucionando, asumas más riesgo. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Bueno, luego me gustaría seguir un poco más. Tengo aquí el guión por saltar otro bloque que también es muy utilizado en fisioinvasiva, la parte de neuromodulación percutánea. Y es que nos vuelve a pasar lo mismo, es decir, hay una gran variabilidad según las escuelas, las metodologías. Y aquí más, Aquí te diría que hasta más. Incluso más, porque empiezas a meter factores que si la frecuencia, que si la duración, cómo combinarlo. Entonces, igual que hemos hecho en electrólisis, podrías decir, oye, ¿qué se sabe la evidencia de ahora? ¿Qué protocolos hay? ¿Qué cosas funcionan? Y qué cosas, bueno, pues quizás no están muy claras estudiadas, pero bueno, puede tener un sentido hacer esa traslación con lo que sabemos, ¿no? Aquí hay mucha más variedad, ¿no? Y tendríamos que hablar de diferentes, vamos a decir, metodologías, y realmente ninguna es incorrecta, ¿no? Yo por un lado distingo el efecto a nivel medular que se puede generar, lo que sería el LTP-LTD, o sea, la potenciación o depresión, que por cierto es un concepto que creo que está mal entendido por nuestra profesión. Muchas veces se piensa que potenciación automáticamente es ganancia y no deja de ser un proceso medular.
Y luego también estaría el potencial de membrana, ¿no? Pues el decir, a partir de tantos hercios se va a estimular más una fibra sensitiva, una fibra motora. Sí, el tipo de fibras que quieras estimular y el efecto Correcto. que quieras conseguir, ¿no? Eso es. Entonces, yo si te tuviera que decir así, a grandes rasgos, lo que más o menos sabemos sí o sí, es sobre todo que tiempos largos, ¿vale? Tiempos largos muy mantenidos, acaban, sobre todo en el dolor, deprimiendo el sistema, ¿no? Disminuyendo el dolor. Pues el famoso 2 hercios 17 minutos, los barridos de frecuencias con varios hercios pero periodos largos, ¿vale? Pues eso al final, en las fibras que son del dolor, sí que conseguimos un efecto medular, o parece que conseguimos un efecto medular de depresión, es decir, de que esa información llegue cada vez menos. ¿Vale? Sí, pero ahí ya se habla de aplicaciones, no recuerdo, pero igual 15 minutos o más mínimo, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser, que a veces también me planteo, digo, eso en según qué práctica clínica es a veces un poco complicado tener un paciente 15 minutos ahí sin poder hacer otra cosa. Entonces, igual una mutua en otros sitios parece que es más factible porque tienes que atender a varios pacientes, pero entiendo que la única forma de llegar a eso es meter mucho tiempo. No es la última, de hecho la única. Nosotros estamos ahora mismo con varias vías de neuromodulación en investigación. Una que creo que es un melón muy grande, que es el tema de la fuerza, ¿vale? Ahí creo que hay muchas cosas que se han explicado mal, de aumentos de fuerza, se llevaba mucho el discurso de voy a generar una potenciación sináptica para el aumento de fuerza. Y eso es un concepto un poco equivocado, porque no nos tenemos que olvidar de que hay una unión neuronal a nivel de la médula, pero en el caso de la fuerza, del músculo, va a haber otra sinapsis neuromuscular. Entonces, lo que pasa a nivel medular no tiene por qué pasar abajo, ¿no? Sí, de hecho, casi nunca pasa, porque la unión neuromuscular, la sinapsis neuromuscular, es una sinapsis ya previamente muy potenciada. No, Entonces, y a nivel de la disfunción del punto gatillo se ha visto que incluso solo con la punción ya se termina con esa inhibición, o el músculo recupera mucho su fuerza y está solo tocando ahí a nivel, aunque haya también un espasmo y una modulación medular, ¿eh? Lo que te comentaba, nosotros ahora estamos haciendo varias líneas de investigación, una de ellas centrada en los cambios en la fuerza, pues comparando más de 5 protocolos, ¿vale? Y vendrán sorpresas con la publicación. Pero yo, por ejemplo, ahí, igual que si para quitar dolor o incluso espasticidad, aplicaciones largas tiene su sentido, sí que es verdad que clínicamente para ganar fuerza o para hacer que un músculo se vuelva a activar con aplicaciones muy cortitas. Claro, porque ese es el concepto. Además lo ves en tiempo real, como LTP, el músculo sí. empieza. Otra cosa es que digas, bueno, ¿y qué frecuencias? Porque se han publicado X frecuencias, realmente predomina la de 10 hercios, pero pues no sé, ahí, vamos, yo de las referencias que me manejo he visto sobre todo las de 10 hercios, pero ¿qué rangos también hay o qué se podrían usar o qué otras variables para ese sería ese efecto, el ¿no? 10-10-10, comparando, ¿no? Tendrías el 10-10-10, tendrías otros protocolos como el de 100 hercios, 5 segundos, 55 de descanso, y luego otros protocolos que están empezando a entrar con fuerza y que creo que en los próximos años hablaremos mucho de ellos. Uno súper interesante que es el Theta Burst, que son trenes, ¿vale? De 100 hercios, varios trenes con periodos de descanso cortos, o otros protocolos más intensos como podría ser el HIP o el PICAF, ¿vale? Que son muy muy potentes y que funcionan de otra forma, ¿vale? Entonces, esos también los estamos estudiando porque al final, pues nosotros desde la ciencia tenemos que estudiar todo. Como cogiendo 5 tipos de protocolo para en ese estudio no, en ese estudio estamos con otros, pero luego por otro lado está la línea de intensidades, alta intensidad, corto tiempo, ¿vale? Pues por ejemplo lo que sería el PICAF, lo que sería el HIP, ¿vale? De ver exactamente qué es lo que está generando que si el paciente lo tolera, a nivel clínico está muy bien porque te quita mucho tiempo. En poco tiempo, claro, consigues eso el es, efecto, ¿no? Eso es. Entonces creo que nosotros como científicos tenemos la obligación moral de estudiar todo y no decir, no, pues esto, no, vale, pues primero quiero entender qué es lo que hace, luego hablar con neurofisiología y ver realmente cuáles son las hipótesis que hay encima de la mesa. En el caso que encuentres que los 5 funcionan, oye, pues tendremos 5 herramientas eso y es. cada uno que use la que más le guste, porque luego igual hay diferencia en
la tolerancia del paciente, no lo Hay sé. hay mil Pues opciones. igual tú puedes decir, "Mira, este paciente me tolera mejor, gasto menos tiempo, este me tolera peor, gasto un poquito más de tiempo O de incluso consulta", ¿no? en los propios nervios, que hay en nervios que se tolera muy bien y hay en otros troncos nerviosos, pues que, joder, que igual el paciente no lo tolera bien. O no será lo mismo el paciente con radiculopatía que te viene así que no se puede ni mover, con otro menos agudo. Entonces, al final el tener muchas estrategias te permite, pues eso, poder elegir la que más se adapta a tu paciente. Y yo creo que, volviendo un poco a la parte de la neuromodulación, ahí es donde hay más dudas sobre realmente qué protocolos, ¿no? O más consenso, mejor dicho, más consenso sobre qué protocolos realmente tenemos que usar, ¿no? Yo intento coger un poco de cada uno. Pues, por ejemplo, utilizo mucho, pues, en dolor agudo, protocolos de gate control, de saturar el sistema nervioso sensitivo para que haya un gate control en el dolor agudo. En dolor crónico utilizo más protocolos tipo barrido de frecuencias, 2 hercios, tiempos largos. Y luego en el tema de la parte muscular distingo dos partes. El paciente que tiene inhibición muscular y dolor, ¿vale? Que entonces lo primero que me centro es en el dolor, o el paciente que tiene inhibición muscular pero que no tiene dolor, ¿no? A ese sí que vas a buscar protocolos de activación de la musculatura. Los que mejor me están yendo, pues aparte de trabajar en 10 hercios, porque es verdad que consigues una activación motora suficiente en periodos cortos. Otro que también me está yendo bien es probar estimulaciones potentes en periodos cortos de tiempo, pues como el PICAF o el HIP. ¿Y esos qué frecuencias utilizan? O... Depende, el HIP sí que está hecho por frecuencias porque es una corriente bifásica cuadrangular, ¿vale? Entonces trabaja a 200 hercios, pero en periodos de tiempo muy cortos. Entonces eso es lo que te hace, es como dos preactivaciones y una activación muy potente al final, ¿vale? Y luego el PICAF, pues es un fallo de la máquina, y nosotros sí que hemos hecho pruebas internas para saber qué cantidad de tiempo, qué cantidad de miliamperios suelta y qué cantidad de voltaje. Y lo que hemos visto en nuestras pruebas es que es una salida de voltaje completa, o sea, prácticamente te saca de entre 24 a 28 voltios. El miliamperaje es altísimo, o sea, desde veintitantos miliamperios hasta 30 miliamperios, y el periodo de tiempo es muy corto. O sea, 250... ¿Y la frecuencia que saca ahí? ¿O cuál no es? hay frecuencia porque, O sea, es una corriente galvánica. Ah, vale, sí, o sea, sería una Entonces, modulación galvánica que también... Claro, lo que es interesante de este Vale. tipo de sistemas, o al menos lo que estamos estudiando nosotros, es que el concepto de la neuromodulación sería diferente. Ya no estamos hablando de hercios, ¿no? Entonces, son periodos de tiempo Además, muy cortos. recientemente hubo uno, Juan Roberto Burgos, además no sé si revisaste tú ese artículo, que usaba la neuromodulación con corriente galvánica. Puede ser, sí, la zona lumbar, puede ser, exacto, sí, ese lo revisé yo. Pero claro, ahí también entramos en que yo también lo he planteado desde el punto de vista de, claro, estás hablando de diferentes formas de neuromodular, que entiendo, claro, yo tampoco estoy puesto en todas las marcas, todos los equipos, pero también depende mucho del equipo que uses, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. O todas las casas hasta te cierto permiten punto hacer todo ese tipo no, de... No, todos no. Por ejemplo, Por eso. Lo que te he comentado del Theta Bars es un protocolo que está como muy estandarizado, o sea, tú no lo puedes hacer manualmente. Pero eso es está un programa disponible en muchos... En el equipo de EPTE, por ejemplo, está disponible. Pero y en el resto de casas no. A eso me refiero. No. Yo, por ejemplo, estaba pensando en los típicos estimuladores de estos low cost portátiles que llevas, que ahí juegas con frecuencia, juegas con el ancho de pulso. Y es eso... el mejor de los casos, lo del ancho de pulso. Bueno, sí, yo uno que tengo ahí muy sencillito y que llevo a los cursos, y simplemente cambio frecuencia, cambio ancho de pulso, o el hito ¿no? Que te permite diferentes frecuencias y subir una cierta frecuencia, pero claro, eso lo veía como más estandarizado, si de alguna forma se puede definir la neuromodulación con esos parámetros, pero ya si saltamos a otros, ya también influye en qué tipo de equipo te compres y que tenga disponible esto o tenga lo otro, y ahí valorar que dices, bueno, pues hay 3 opciones que funcionan bien, pues eso es lo que, justo que has abierto un melón, el tema de la neuromodulación galvánica. A ver, es algo que creo que es importante tener en cuenta. No digo que no sirva o no diga que no se puede hacer, pero sí que es cierto que tiene un riesgo añadido que no tiene la corriente tipo TENS. O sea, la corriente tipo TENS, todo lo que sube por arriba baja por abajo. Entonces no hay efecto electroquímico. La corriente galvánica lo tiene, ¿vale?
En lo que te comentaba del PICAF, hemos visto a nivel de tejido que no hay efecto electroquímico porque el tiempo es extremadamente corto. Entonces, por las leyes físicas no da tiempo a que haya una acumulación de trabajo suficiente como para generar, pues en este caso, daño químico pues eso o térmico. Tendría un efecto puramente analgésico. Analgésico, digamos, ¿no? En este caso sí, o de activación de esos axones. Ahí es toda la línea de investigación, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo dejo una agujita con intensidad baja y tiempo alto? Pues bueno, pues que ahí va a empezar a haber un trabajo. Sí, que es un poco la metodología. Entiendo que trabajan más los de MEP, así, ¿no? ¿O bueno, no? En el nervio yo creo que no. Ah, bueno, sí. Claro, estamos hablando de ponerte en el nervio. Poner justo casi en contacto con el nervio y estar ahí. En el epineuro, eso sí. es. Entonces, para mí es un melón importante. Eso es verdad, es que, claro, tiene el riesgo de que no controles bien o la aguja se mueva o puedas generar... Hay un daño también. Y claro, ¿no? tú piensas que el propio nervio tiene el epineuro, ¿no? Que es toda la capa que lo va a proteger. Claro, ¿en qué estado está ese nervio? ¿Está sano? ¿Está patológico? Si está sano, es verdad que tiene una capa lo suficientemente fuerte como para probablemente evitar ese daño. Pero ¿y si no? Pues puedes generar una denervación. Es que son variables. No es ninguna tontería, que es algo importante. Es que a mí yo me acuerdo cuando revisé este artículo, me sorprendió porque vi neuromodulación galvánica y dije, ostras, qué seguro tienes que estar de poner justo la aguja en el epineuro, que no se mueva, que no te equivoques al visualizarla y le metas una corriente galvánica. Y a veces pienso, ostras, qué necesidad tenemos de complicarnos tanto la vida. Y un poco hablando de lo anterior, pues si él es una persona muy experta, bien, pero si eso lo enseñas y lo coge el menos experto de la clase, madre mía, la que podemos... Sí, no sería la técnica más segura y, bueno... Sería ya más avanzada. Dejando ahí la puerta abierta a decir, oye, pues que quiero decir que es que yo no criticaré nada así de entrada, digo, todo me parece interesante. Sí, según el nivel de... A mí me parece interesante estudiar todo. ¿no? Sí. Y más si hay alguna persona por delante que ha dicho, no, yo lo pruebo en clínica bajo tu responsabilidad y va muy bien. Bueno, pues oye, pues habrá que ver qué haces, ¿no? Pero ética aquí va diferente que en la empresa farmacéutica. Eso. Aquí pruebas con los pacientes y hay auténticas aberraciones que se hacen. La fisio ha avanzado así hasta ahora, pero claro, también es una cosa que, bueno, luego comentamos, pero en cuanto al futuro, si cada vez vamos siendo más invasivos, habrá un punto donde no puedes tener tu campo de pruebas en tus pacientes por muy colegas que sean. Entonces, eso lo dije en la Fisio Expo. Digo, al principio nosotros probamos técnicas de terapia manual que tienen un alto beneficio y un bajo riesgo. Es que no la puedes liar. Pero es que ahora... Pero eso cada vez está cambiando. A un punto, estamos como más cerca de los traumas y ya dices, ojo... Bueno, ya hay técnicas que están usando agujas biseladas que eso... y entrada de fibras de láser que yo personalmente creo que tiene un potencial muy bueno, realmente, o sea, es un potencial brutal. Claro, no estamos hablando del mismo riesgo. Yo lo vi eso en el congreso y dije, ostras, pensé otra vez en, madre mía, el peor alumno del curso que llegue y de repente llegue ahí sin ningún tipo de asepsia o que lo meta dentro de la articulación. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y veía eso, como decir, eso en buenas manos, no dudo que esté muy bien, pero basta que lo coja alguien, lo use mal, que saldremos en todas las televisiones diciendo, fíjate estos fisios, como pasó ahora con el neumotórax con Italia, ¿no? También, que les quitaron todas las competencias. En Italia están que no pueden, que yo sepa, hacer parte invasiva y pudieron, en su día podían. Eso ya no me acuerdo, es verdad. Pero podían y se lo quitaron. Pero claro, es que aquí vamos avanzando y basta, ya no digo, es que lo puedo hacer bien el 99%, pero como haya uno que la líe, pues eso va a ser... Pero bueno, yo creo que a nivel de neuromodulación hemos, comentado todo. Sí que hay una cosa que a mí me llama la atención, es como a veces ahí veo quién combina esos protocolos de depresión o de alivio del dolor, comentabas, y luego activar. Tú ves que tiene sentido usarlos en la misma sesión, porque ponías ese caso un paciente con dolor y falta de activación, ahí tendría sentido decir, oye, pues le hago este protocolo, módulo dolor, y entonces le pido activar. Claro, para ser fieles a la realidad no lo sabemos, ¿no? Porque realmente todo lo que hablamos nosotros de potenciación, de presión sináptica... Sí, que es un marco muy teórico. No dejan de ser estudios que están hechos en animales y sobre todo con un objetivo de aprendizaje. O sea, no son de neuromodulación percutánea, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico, a nivel de la médula, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que tú
deprimas y luego y luego potencies. potencies. O sea, eso no tiene mucho sentido. Ahora bien, a nivel de la propia placa sináptica del neuromuscular, pues podría tenerlo. Sí, tienes Entonces, analgesia y luego activas, pero... la respuesta es que no lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo en esos casos mi objetivo principal es el dolor, porque yo sé que menos dolor, mejor función, ¿no? Sí. Eso de entrada. Y a lo mejor puedo decir, oye, pues intento desde la neuromodulación trabajar el dolor, que luego tenga mejor función y tener esa ventana terapéutica para que, oye, pues que los ejercicios los pueda hacer mejor, ¿no? Que al final va a ser la parte que me va a interesar incluso a nivel de la para función. los haters de la invasiva, ¿no? Es con los talibanes del ejercicio terapéutico, que parece que tenga que ser solo una cosa u otra, y dices, bueno, es que yo creo que son dos cosas, vamos, no complementarias, sino que es que se tienen que complementar. Eso es. Y vamos, igual que la gente que hace invasiva, pues es que seguro que recomiendan ejercicio. Yo creo que la gente que se está muy enfocada en ejercicio es una herramienta que están dejando, vamos, bueno, es lo que hemos ahí comentado, ¿no? Al principio del podcast, es que hay que dejar de ser talibanes de una técnica o de una cosa o de una metodología. Joder, sí. Hay que escuchar, porque todos tienen cosas interesantes que decir y siempre se pueden sacar cosas para bueno, pues para que el paciente esté en el centro. Puede ser que tú eres especialista más en una técnica, te manejas más, pero de ahí a no usar otra técnica tampoco es eso. Es decir, puedes decir, oye, te derivo un compañero más especialista en esto, pero le dices al paciente que oye, que es que se puede beneficiar de eso. Eso es. Aunque tú no lo hagas, me refiero. Igual. Pero bueno, y luego ya por complementar este bloque más técnico de fisioinvasiva, es verdad que se llevan todas las atenciones, la electrolisis, la neuromodulación, pero ¿qué otras técnicas hay ahora mismo en esos equipos, que igual no están en todos, en unos sí, en otros no, pero que crees que se pueden implementar bien a la vez que la neuromodulación, que la electrolisis, o bien antes o bien después? Un poco, yo creo que tú conoces muy bien todos los equipos y todo lo que ofrece ahora, pues ¿qué cosas podrías decir? Yo creo que esto, aunque sea también más personal tuyo, o cosas que nos podamos basar en ciencia también. Realmente hay muchas más cosas que podemos hacer desde la invasiva, pero por ponerte un ejemplo que yo creo que es muy interesante, el tema de las microcorrientes, ¿vale? El trabajar por debajo de 1 miliamperio con corrientes monofásicas y bifásicas, sobre todo, ¿vale? Pues tienen efectos regenerativos. Sí que es cierto que no hay estudios a nivel percutáneo, que es decir, que nosotros hemos cogido los estudios que hay en células o en parches, ¿no? Y hemos trasladado esas dosis a lo que hacemos con aguja, pero bueno, también tengo que decir que nuestro grupo de investigación actualmente está haciendo una línea que es solo de microcorrientes. Y estamos viendo cuáles son las dosis pues que parece que tienen más efecto en humanos o no, en modelos celulares 3D, vale, sí. ¿vale? Para ver si generan pues realmente una buena proliferación. Bueno, por resumir, las microcorrientes serían las monofásicas, sobre todo, que tienen más evidencia, tendrían un efecto regenerativo antiinflamatorio. Entonces es una técnica más que yo puedo emplear pues cuando tengo una lesión y esa lesión ha pasado ya a la fase proinflamatoria, que me lo podía dar, por ejemplo, la electrolisis, y ahora ya está en una fase más regenerativa. Pues en vez de aplicar la electrolisis, que es proinflamatoria, aplicaría la microcorriente, que es antiinflamatoria y proliferativa. Entonces eso ayuda aún más a regenerar ese tejido. Y de hecho hace poco yo planteaba un poco esa duda, porque durante mucho tiempo... O sea, en lugar de estar haciendo más aplicaciones de electrolisis, cambiar esa zona, estimularla. Sí, o incluso no hace falta... microcorriente. Sí, pero yo qué sé, tú al final, tú cuando tienes una lesión, ¿vale? Que fuera una lesión, no toda la lesión va al unísono, va a la vez. Sí. A lo mejor tú tienes una parte que ya está cerrando, ¿vale? Que ya ha Sí. cambiado de fase, y otra que no. O mejores, peores condiciones. Sí, sí. Eso es. Entonces, yo creo que podemos llegar al punto en el que en una parte del tejido estemos trabajando quizás más técnicas más proliferativas con la microcorriente, y a lo mejor en el otro extremo todavía Que ya necesitamos... están en mejores condiciones y les ayudas, ¿no? Claro, y esa en fase la de otra parte del proliferación. tejido quizás necesitamos seguir estimulando la inflamación. Sí, sí, sí. Lo que sí que me ha empezado a generar muchas dudas es el tema de, por ejemplo, poner las agujas o una aguja, hacer la electrolisis y justo con esa misma aguja hacer una microcorriente. O sea, desde En la misma zona, sí. en la moverlo. misma zona y el mismo día. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, porque realmente tú lo que le estás diciendo al cuerpo es efecto proinflamatorio y de repente se lo vas a cambiar, ¿no? Quizás no... Sí, eso sería como si tuvieras el donus, ¿no? El centro del donus, el gap, y que digas esto le meto electrolisis, pero igual alrededor está en mejores condiciones y alrededor le puedo Sí, estimular a lo con mejor sí, microcorrientes, no eso lo sé, es, aunque pero- sea el mismo día, pero Pero yo lo que creo es que también en la es muy misma... difícil. En la misma aguja no
no tiene sentido, porque al final es decir proinflamatorio Sí, y a los 10 moverlo- minutos antiinflamatorio. No tiene mucho sentido. Ahí la duda sería si en el mismo día puede tener sentido si son 2 puntos diferentes, 2 zonas. Eso es una de las partes que estoy mirando ahora más y yo creo que sí que podría tener cierto sentido, ¿no? Porque el ambiente celular de zonas diferentes pues no es el mismo. Y la ventaja, que creo que es una grandísima ventaja que nos da la invasiva, es que podemos focalizar mucho el efecto. En cambio, si yo hago una técnica más global, como podría ser, pues yo qué sé, un tecarenatermia, por decirte algo, que es proliferativo, claro, Sí, pero es eso va a muy todo. difuso. Es muy difuso. Pero con las agujas sí que podemos decir, oye, pues yo esta parte la trato de una forma y esta otra de otra. Entonces es como lo veo. Y las microcorrientes a mí personalmente me dan muchas alegrías. Sobre todo a nivel de tejido regenerativo. Veo muchos cambios. Sí, de Porque, acelerar igual plazos, ¿no? sí, y calidad del tejido. Sí, yo ahí estaba pensando, por ejemplo, la típica rotura de tenis leg, ¿no? Que es verdad que igual tratas inicialmente mucho con electrolisis, pero cuando tienes esas roturas fasciales que son como, pues eso, muy alargadas, Ya. pues no sé hasta qué punto ahí sí que tendría más sentido esas microcorrientes para acelerar eso, para que no te pegues tus 3 4 semanas, no lo sé, bueno, pero Claro, depende un haría poco falta de esa fase. estudios también en humanos para ver comparativas, hasta que no veas que un grupo mejora más o menos, porque nunca sabes qué hubiera pasado si no haces eso. Eso estoy de acuerdo. Entonces, por eso lo que estamos haciendo a nivel básico, primero es definir un rango de dosis. Porque si tú consultas la bibliografía, pues ya simplemente en hercios, es que te hablan desde menos de 2 hercios, desde 0,5 hasta 150 hercios. Pues eso para microcorrientes. Sí. Ya. O en intensidad, pues te hablan algunos estudios desde 100 microamperios hasta 900. O sea, es una ventana altísima. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es como varias pruebas con diferentes dosis para ver cuál tiene más sentido. Porque no nos olvidemos que estamos trasladando el efecto de una microcorriente en un parche así a una puntita de una aguja, Sí, sí. que no tiene nada que ver. Y eso es lo que tenemos que conocer. O sea, en la punta de la aguja, qué es lo que está pasando. Y espero que podamos tener resultados preliminares suficientes para que en el congreso, que creo que tú también vas, al de Barcelona, Sí, sí, sí. al FTP 26, Sí. ahí en la ponencia que doy de regenerativa en invasiva, Sí, que puedes llevar- el objetivo es explicar todo esto, ¿no? Hacia dónde estamos yendo y qué es lo que parece que... Claro, por esa misma lógica habría que ver Vamos. qué tiempos de aplicación son necesarios para que haya efecto, pero claro, si tú también tienes una zona relativamente grande de lesión, pues entiendo también que deberías estar moviendo la aguja, ¿no? Porque ¿cuántas agujas se yo pueden en colocar esos- con esa salida de microcorrientes? ¿2? Pues O... con el pulpo puedes colocar hasta, pues me parece que en el equipo de EPTE, ahora no recuerdo si son 8 o hasta 12. Vale, en igual algunos. sería cubrir lo máximo que La puedas idea el sería área, ¿no? cubrir, correcto. Que no es eso tanto como la electrolisis, que igual vas mucho más focalizado. La idea Pero es sí te cubrir. interesaría cubrir un área muy grande, ¿no? Eso es. O bueno, en función de la lesión. Eso es. Y tiempos, pues sobre todo hablan de entre 8 y 15 minutos. Vale, sí, claro, también es importante que tiempos mínimos para que haya un cambio. O que si hay un tiempo que dices, esto ya a nivel de coste-efectividad es que no tiene sentido que estés más tiempo porque no vas a llegar a una meseta, ¿no? Eso es. Pero bueno, está todo muy tierno, ¿eh? Es todo Sí, bueno, muy pero verde. hay que ir avanzando porque si no parece que solo hay electrolisis, neuromodulación y en los equipos hay un montón de otras opciones que yo también lo veo en perspectiva y digo, yo cuando estudiaba la electro era como, nadie quería, le gustaba la electro y de repente es que todo pasa por la electro y bueno, es una buena herramienta. Bueno, y otras patentes en las que estamos trabajando también. Ahí quería comentar un poco el tema de sobre todo cómo ves el futuro de la invasiva. Hemos comentado que se están desarrollando nuevas técnicas como este láser percutáneo con aguja biselada que comentamos que bueno, que no dudamos, vamos, yo no dudo que pueda tener su efecto, pero me da cierto miedo que podamos liarla, ¿no? Pero luego también sé que habéis trabajado estudios y bueno, nuestro grupo igual con temas de software, con inteligencia artificial. Yo ahora estoy, por ejemplo, en una tesis para reconocer puntos gatillo. Bueno, recientemente publicamos una prueba de concepto con una vibración, con el modo Power Doppler, para identificar esos puntos gatillo y ver algo que tú no podrías ver con tus ojos, que la IA o el soporte te diga, mira, esto tiene muchas posibilidades de ser un punto gatillo. Entonces, yo creo que eso sería un buen avance, pero luego hay otros también, yo creo, por ejemplo, en la tesis de Borjan, pues cuantificamos el grado de afectación de un tejido muscular o por ejemplo, de un tejido tendinoso, para que ya no sea una escala de
4 grados, sino que le puedes poner un número y en una siguiente evaluación puedes decir, oye, pues esto tú no lo ves, es un grado 2 igual, pero ha pasado de 80 a 90 como biomarcadores. Entonces eso, por ejemplo, con este que era ingeniero hizo su tesis de ese tema, y yo sé que tú también has estado trabajando con el tema del software que has comentado antes de medición de gas y demás, entonces también quería un poco preguntarte cómo ves tú ese futuro o qué cosas crees que le dan falta a la fisioterapia o al fisio medio en su consulta, ¿no? Para dar mejor servicio, ¿no? Aunque sea muy, a veces, ciencia ficción, no sé si llegaremos a esas cosas, pero bueno, sí, como yo carta creo a los que Reyes sí. Magos, ¿no? Decir, ¿qué pediríamos, no? Yo creo que el futuro de la invasiva es, vamos, muy prometedor, porque además ahora hay pues es un montón de grupos que están haciendo trabajos muy buenos y yo espero que cada vez más, ¿no? O sea, que haya más gente que se anime a meterse en el mundo de la investigación. La IA sin duda es una puerta de entrada brutal, sobre todo en el tema del análisis de imagen. Yo creo que es donde más, bueno, más alegrías nos puede dar. Nosotros tenemos también una línea de investigación con esto, de cuantificación de imagen, que me comentabas antes el tema del gas, pero también de pronóstico. Es decir, de que tú veas una imagen y tú le digas a la IA, pues esto es un túnel carpiano, ¿vale? Y este paciente además es pues una mujer de 60 años, trabajadora manual y tal. Y algo que para ti es normal, que tú digas, bueno, pues es un nervio más o menos normal, la IA pueda ver cosas que tú no ves y que te diga, sí, pero hay tanto porcentaje de probabilidad de que acabe siendo un túnel carpiano, ¿vale? Entonces, todo Pero esto... yo no tanto por la imagen, sino por el algoritmo de todos los datos que le has Claro, metido, por supuesto, ¿no? o sea, de Que todo, eso de todo creo que eso. también puede ser que fue una comunicación que hizo Izar Berríos. Sí, es que Izarbe está en este proyecto. Sí, en el Congreso de la AEF. De la EF, Sí, porque al final, claro, te iba a preguntar, es que realmente las imágenes, lo que hemos visto precisamente hasta ahora, es que no hay correlación con la función o con el dolor o con precisamente en ese algoritmo, aunque puedas meter la imagen como parte explicativa, deberías meter un montón de factores más factores, eso para es. tener una salida Otros medianamente valores. Y de luego yo predicción. personalmente lo que creo es que al final cada vez, o hemos estado en un tiempo en el que decíamos la imagen no se correlaciona con los síntomas, vale, estoy de acuerdo, pero yo creo que cada vez va a pasar más esto, o sea, cada vez vamos a tener más correlación de imagen con síntomas porque cada vez veremos más. Hombre, Entonces, que la imagen sea de más calidad o recoja matices que antes no recogía, ¿no? y algo que nos dicen los estudios también es que antes de que haya un cambio macroscópico hay un cambio biológico, hay un cambio microscópico, ¿no? Entonces, si cada vez estamos más cerca de ver ese cambio microscópico, cada vez encontraremos más relación y más cercanía entre aparición de síntomas e imagen. Eso es lo que pienso, ¿eh? Sí, bueno, y luego hay una parte muy importante que ya no es la tecnología, sino la metodología, porque en la tesis de Diego Lapuente, precisamente, y coordinación con este ingeniero, con Borjan, una de las cosas que vimos es que cuando se medía el tejido, claro, las áreas de interés eran muy variables. Sí. Y tú, por ejemplo, yo puedo entender que una rotura, selecciones un área pequeña que es la rotura y la analices, pero, por ejemplo, en un paciente con ictus, para mí no tenía ningún sentido coger un cuadro cuando puedes coger toda la imagen porque es una patología crónica. Y precisamente lo que hizo Borjan es como decir, bueno, si cojo todo el músculo o voy cogiendo cuadros más pequeños, y se vio precisamente que esos biomarcadores se distorsionaban mucho y que la mejor medida era la mayor cantidad de tejido. Eso es. Que dices es lógico, pero joder, es que hay un montón de estudios que han cogido solo un cuadradito de 1 por 1 y dices, ostras, es que si cojo este cuadrado y luego cojo este, es que ese cuadradito en el mismo músculo es muy, muy diferente. Al final, yo creo que siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que no creo que vaya a existir una única herramienta que con un único dato te hable de la imagen, pero sí cogiendo diferentes variables Sí, analizadas de forma conjunta. Pero sentido ¿no? común, y ya no es tecnología, porque al final es cómo decides seleccionar tu tejido. O sea, que igual para una rotura sí que es verdad que interesa no coger algo que no esté roto, pero para una patología crónica, pues cuanto más tejido... Totalmente. Entonces, un poco respondiéndote a la pregunta, eso yo creo que vamos a tener softwares de análisis de imagen cada vez mejores, incluso de que nos digan también la probabilidad del tratamiento que vas a aplicar, qué efectividad puede tener. Ese es otro de los objetivos, decir, oye, pues estoy viendo este tendón y le quiero hacer esta electrólisis. ¿Cuál es según todos los datos y las variables, qué probabilidad hay de que vaya bien, de que no? Bueno, básicamente lo que está haciendo la medicina por diagnóstico por la imagen, que está haciendo algo muy parecido. La medicina personalizada, sí. Eso es.
Vale, y bueno, yo creo que ya así un poco para acabar, que igual este podcast es como demasiado académico, demasiado técnico, espero que no se hayan aburrido mucho hasta ahora. La parte más social, yo sí que reconozco, a ver, yo por ejemplo trabajo en una universidad de tiempo completo, me relaciono con muchos fisios clínicos, y sí que es verdad que igual nosotros, como más en la parte académica de investigación, pues no sé, quizás somos como más transversales, vemos las cosas, no sé, que ahora tú me contradigas, pues no me lo Sí, que tomo, no es un ataque personal. no me lo tomo que... a mal y seguiremos siendo amigos y podemos discutir las cosas. Y es más, yo valoro cuando la gente me lleva a la contraria porque me hace pensar, me hace cuestionarme cosas, y al final te hace un favor, te hace crecer. Te hace crecer. Entonces, pero cuando tú vas al mundo más de las formaciones o incluso el mundo clínico, pues ahí hay una parte, no sé si es por comodidad, por ego, donde la gente hace sus cosas y le cuesta mucho salir, ¿no? Y no quiero decir que yo personalmente, yo tendré mis sesgos, evidentemente, y tendré mis conflictos de interés porque presto servicios a unas empresas, a otras. Ahora, por ejemplo, a través de la universidad hacemos contratos OTRI de asesoramiento. Yo asesoro en investigación a la empresa Mueve Clinic, me reúno con ellos. Lógicamente no puedo separar esa parte profesional de personal, pero al final yo cuando tengo que escribir un artículo, pues me tengo que poner mi gorra de investigador y decir, bueno, aquí están mis sesgos o mis conflictos, pero bueno, pues no, debería cuestionarme otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso yo lo echo bastante de menos. Yo creo que es un reto que tenemos como profesión. Incluso el tema de los congresos, pues ya sabes que estoy en la junta directiva de SOCIFIN, la Sociedad Internacional de Física Invasiva, que yo particularmente pues he hecho siempre todos los esfuerzos para intentar abrir el congreso a todas las opiniones, porque es que creo que es un punto de encuentro. Pero pues echo eso de menos a veces, ¿no? El hecho de decir, oye, joder, que es que no podemos discutir y luego Echar una cerveza, ya está, no claro nada. que sí. Pero sí que igual nos lo llevamos, o hay gente que igual se lo lleva demasiado al plano personal, ¿no? Entonces, porque al final lo piensas y dices, yo a veces digo, es que realmente no es ni una cuestión económica, porque yo puedo entender las formaciones, hay intereses económicos, pero sí, es que hay, yo creo que es que están todos saturados de cursos, de formaciones, o sea, no creo ni que sea un problema de, si se hacen un montón de cursos, yo creo que hay mercado para todos, si tú haces las cosas bien, al final tienes mercado. Entonces yo creo que al final son más cosas yo creo que, ¿no? que esa visión que la tenemos eso desde el mundo más investigador, ¿no? Porque yo personalmente no me caso ni me casaré con nadie, espero, vamos, pero a día de hoy no estoy casado con nadie. Bueno, no, sí, no sé qué pensará sí, ya, pero bueno, la que te acaba de acompañar aquí, pero espero que no te haya oído ni escuche el podcast, pero... No, pero ya me has entendido, sí, yo no estoy con ninguna casa comercial porque identifico que mi trabajo es como más suiza, ¿no? Y no me importa cambiar de opinión porque creo que eso es la evolución. Y creo que como profesión tendríamos que tener un poco también esa visión, ¿no? De, oye, pues tú trabajas diferente o yo trabajo diferente, lo compartimos en un ambiente distendido, sin ataques personales, sin esas chorradas que no llevan a ningún sitio, sí, porque eso no es la profesión. La profesión debería de ser algo en el que se va aportando, ¿no? Y que vayas avanzando, ¿no? Y que mires 5 años atrás. A mí me pasa y lo hablaba hace tiempo también con me digo, a ver, yo miro 5 años atrás y me avergüenzo casi de muchas cosas que he hecho, pero por otro lado digo, oye, si me avergüenzo es que algo he mejorado. Estás creciendo. Pero es verdad que te da miedo decir, madre mía, cuántas cosas me voy a avergonzar en unos años, pero es que el problema sería que veas que estás en el mismo sitio realmente y que sigues haciendo lo mismo, no te planteas nada. Y a mí eso no, quiero decir, creo que no es positivo, ¿no? Y sí que abogo por sitios de concordia donde, oye, yo pueda explicar unas cosas y sobre todo que los investigadores que entiendan que los investigadores no estamos con ninguna casa comercial, o sea, que es que hacemos un trabajo externo con la búsqueda de la verdad, pongo entre comillas, ¿no? Del efecto de la ciencia y que yo personalmente no tengo ningún interés en que le vaya mal a nadie. Ojalá le vaya bien a todos, pero que no es... Y tampoco es un problema trabajar con la industria, digamos, en la universidad lo hablamos así, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este año he tenido varios contratos OTRIs con diferentes empresas,
y al final... Siempre que te den libertad, nosotros también tenemos contratos con empresas, pero independiente, que... Exactamente, yo te digo tal, luego tú úsalo como consideres. Eso es. No lo veo mal, realmente es que no es que esté mal, es que además creo que es necesario para la transferencia de conocimiento de tecnología que cuenten con la universidad en esas cosas, pero yo a veces más que los conflictos de interés, que eso es fácil, ¿no? Porque dices, tengo un contrato, he recibido estos pagos, lo pongo aquí, eso es como muy fácil, muy transparente. Sí. Yo lo que igual veo más complicado son tus propios sesgos, tus preferencias, o sea, porque yo al final... sí, pues puedo prestar servicios a una empresa a otra, pero dentro de esas empresas hay gente que me cae mejor o me cae muy bien y bueno, pues a veces eso te puede nublar, igual que tú dices, vale, yo no me caso con ninguna empresa, pero tú en tu vida personal tendrás más relación con unos, más amigos con otros y al final cuando te pones tu gorra de científico tienes que decir, oye, pues eso por lo menos tengo que ser consciente. Yo personalmente creo que eso lo hago bien, en el sentido de yo me puedo llevar súper bien con alguien de... Pues por ponerte un ejemplo, pues yo me llevo súper bien con Javi de EPTE, de hecho de quedar a cenar, a comer y considero que tenemos una buena relación y hay muchos puntos que discrepamos mucho y... no pasa nada. Sí, creo que es una cuestión importante ser consciente al menos de eso, ¿no? Que cuando somos investigadores nos dedicamos a investigar todas las variables y todas las casas, entre comillas, y ver, ¿no? Que hacia dónde vamos, pero hacia dónde vamos como colectivo. Y, joder, a mí me sabe muy mal cuando estamos en ambientes dedicados a la investigación, como son congresos, y empieza a haber ataques personales, ¿no? Entonces, ataques personales cuando dices... hostia, yo estoy aquí hablando de ciencia, que ni siquiera he dado mi opinión, ¿no? Sí, pero es eso que la gente al final... Que eso creo que no es el lugar. Creo que no es el lugar. No disocia entre las técnicas y lo que él hace. Parece que si atacas la técnica, le atacas a él. No, es como... exacto, o sea, es el problema que tienes que ser capaz de disociarlo. Yo creo que en ciencia lo tenemos como muy claro, ¿no? Que tú puedes ir a explicar pues una investigación o lo que sea y ya está. Y no ni te trato de convencer, ni nada. Te explico el trabajo que estoy haciendo y desde mi punto de vista. Totalmente. Y luego nos echaremos una cerveza y tan contentos, ¿no? Y no pasa nada. Eso es lo que consiste hacer crecer una profesión. Sí, sobre todo a raíz del congreso este último en Oporto. Hay un tema que surgió y yo creo que eso es una gran necesidad, es definir una serie de, no voy a decir igual guía de práctica clínica que es demasiado ambiciosa, pero un documento de consenso de expertos de, mira, la ciencia dice esto en electrolisis, en neuromodulación, pero hay un margen, hay pues una parte que decíamos más artística y quiero aprovechar porque desde la revista hemos lanzado una llamada a expertos para que, bueno, pues cualquier persona que tenga unos años de experiencia, ya sea en electrolisis, en neuromodulación, pueda colaborar en un Delphi que vamos a hacer, donde nos dé la opinión para consensuar una serie de bases en la que todos los fisios se puedan apoyar al inicio, aunque luego personalicen, ¿no? Entonces desde aquí quiero hacer una llamada pues, a todos los compañeros que queráis participar, estaremos encantados, seáis de la corriente que seáis, independientes de la metodología tal o cual, porque al final es, generar un documento de consenso. Tú estás invitado y además ya estás en mi agenda, pero bueno, a mí a veces también te digo una cosa, me pasa lo contrario, que cuando publico estas cosas, bueno, igual es que la gente ni lo lee, pero luego no me encuentro tanta gente que quiera participar. Ahora, por ejemplo, en la tesis de Alberto Carcasona, que estamos haciendo un cuestionario de aceptabilidad de técnicas invasivas, me di cuenta que es que los que participan, joder, es que son siempre los mismos. Sí, digo, es que estos ya los conozco. Bueno, alguno ha habido nuevo, pero te llevas alguna grata sorpresa, pero dices que la gente está con su clínica, su tiempo, no tiene más, no tiene como más interés y a veces eso se puede confundir como, no, es que esto no está abierto, no, es que encantados venir a hacer cosas, pero claro, pues hay que currar, hay que dedicar un tiempo, tienes que priorizar. Y siempre son mismos los que priorizan, pero bueno, que está abierto, que cualquiera tenéis en la página web el contacto, nos escribís para electrolisis, para neuromodulación y encantado porque es una cosa que hemos puesto ya en marcha y en breve empezaremos toda la parte de encuesta con expertos. Así que bueno, por mi parte yo creo que no me dejo nada, no sé si tú quieres comentar algo más. No, yo realmente concluir que al final la conclusión de este podcast es sobre todo eso, ¿no? El buscar puntos de acuerdo comunes entre todos, que la gente se escuche más
¿no? que estar pensando en contestar, sino, joder, vamos a escucharnos que, hostia, somos pioneros en España. Además lo decías el otro día, Sí, ¿no? sí, El sí. Silicon Valley. Somos el Silicon Valley de la invasiva, joder, es que es verdad. Coño, pues Es que eso no lo valoramos, algún punto podremos que tener tú hoy estés de acuerdo. aquí en mi casa y estemos hablando así. Yo me acuerdo en un curso de México me decía un chico, dice, oye, es que, fíjate, he leído esto, este es de Madrid, este de Barcelona, estáis todos en... Y digo, ostras, es que es un valor el tener a la gente tan cerca, tan accesible. Si estás ahí perdido en el mundo, hombre, pero ya no eres tan accesible. Y eso lo tenemos que valorar, porque eso te hace... Que tenemos que hacer una llamada a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad de tener unos mínimos de acuerdo comunes para poder avanzar, y luego ya la parte artística que cada uno se la dé, ¿no? Bueno, y para concluir, pues tenemos, bueno, agradecer a los patrocinadores, pero en este caso tenemos la herramienta 3Tool y quería hacerte entrega porque sé que tienes tú un prototipo inicial porque fuiste alumno de San Jorge. Yo tengo la inicial. Que esa ya es de coleccionista y valdrá como un Bitcoin, o sea Muy que bien. esa guárdala bien, esa la voy a guardar, y esta le puedas gastar más, que estás ahí más en el mercado. Muchas gracias, Pablo. Y nada, espero que la uses mucho, no en ti, en tus pacientes. Y bueno, pues encantado. Esperemos que el podcast nos salga muy bien, porque yo soy primerizo en estas cosas y es una experiencia, estoy aprendiendo mucho, pero bueno, veremos a ver qué tal, ¿vale? Muy bien. Con este nuevo formato. Venga, pues muchas gracias, Hasta la Jacobo. próxima. Gracias por escuchar el podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine. Para más información, visita nuestra página web. Este podcast ha sido promovido por IDIMO y ha podido ser realizado gracias a nuestro patrocinador principal, DNHS, referente en formación en fisioterapia invasiva, y los patrocinadores secundarios 3Tool, herramienta dirigida a profesionales y pacientes para el tratamiento de puntos gatillo, y Gefora, plataforma de prescripción de ejercicio terapéutico y seguimiento personalizado. Nos gustaría también agradecer a nuestros colaboradores, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, a Dolor.com, a Space Medex y a MEP, Microelectrolisis Percutánea. Si deseas unirte como patrocinador o colaborador, contáctanos.